Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están tomando un poco de agua. Y se preguntan, ¿qué fue la generación del 80? ¿Quiénes fueron sus principales representantes? Así que comencemos por el principio. El término generación del 80 refiere a la élite conservadora del gobierno argentino entre 1880 y 1916, a través del Partido Autonomista Nacional, heredero del Partido Unitario de tendencia liberal. Su artífice fue el presidente Julio Argentino Roca, militar a cargo de la campaña militar contra los pueblos aborígenes patagónicos conocida como la Campaña del Desierto. Originalmente el término generación del 80 fue acuñado por el intelectual Ricardo Rojas en la década de 1920, para referirse a los modernos, el grupo de escritores e intelectuales que florecieron durante el gobierno conservador de finales del siglo XIX y principios del XX. Este modo de referirse a los pensadores de la época fue usado por otros historiadores que incorporaron también a políticos y científicos. Finalmente, el escritor y crítico David Viñas en 1964 delimitó su sentido en lo que hoy comprendemos, es decir, un conjunto de intelectuales y políticos con una ideología conservadora, oligárquicos y asociados al sector ganadero del país. La generación del 80 fue heredera consciente del pensamiento de la generación del 37, esto es, de un movimiento intelectual de mediados del siglo XIX cuyas obras literarias reflejaban su lucha por abandonar el sistema monárquico y construir una democracia liberal. La generación del 37 incluía autores como Esteban Echeverría o Domingo Faustino Sarmiento. Sin embargo, la generación del 80 abrazaba el ideal positivista de la época, que depositaba su fe en el orden y el progreso. Esto quiere decir que apostaban por una educación a la europea, alejada de las herencias originarias americanas, ya que gauchos e indios eran vistos como bárbaros. Sin embargo, la generación del 80 abrazaba las ideas liberales de la Ilustración francesa y por lo tanto luchó por minimizar el poder de la Iglesia sobre el Estado, a través de leyes modernas sobre matrimonio, el registro civil y la enseñanza primaria pública, obligatoria, gratuita y laica. Su cometido, en términos de Juan Bautista Alberdi, era civilizar el país, dado que al fin se lo había podido consolidar de manera unificada. Para ello, esta generación abrió las puertas de Argentina a la inmigración europea masiva, en medio de una etapa de expansión económica que la hizo propicia. Además, llevó adelante, junto a los estancieros de la sociedad rural argentina, la organización del modelo agroexportador que trajo un auge económico sin precedentes a la nación. Sus métodos pueden definirse como una combinación de liberalismo económico y conservadurismo político. A pesar de la abierta oposición de los partidos socialistas, los movimientos anarquistas y sindicalistas, la élite conservadora gobernó durante más de 30 años continuos mediante el fraude electoral, propiciado por un sistema de voto cantado, sin padrones oficiales y mediante el ejercicio de la intimidación y la violencia política. Estos métodos le garantizaron a la generación del 80 una oposición continua y cada vez más radicalizada. Finalmente, sus opositores se alzaron en armas en la Revolución del Parque en julio de 1890, dirigida por la recién creada Unión Cívica de Leandro Alem y Bartolomé Mitre. Los opositores supieron capitalizar el descontento producido durante la depresión económica de los años anteriores, la llamada Pánico de 1890, fruto a su vez del estallido de la burbuja financiera local durante el gobierno de Miguel Juárez Celman. Aunque la insurrección fue aplacada por las fuerzas conservadoras, se forzó la renuncia de Celman. Estos eventos obligaron al gobierno conservador a dar tímidos pasos hacia las mejoras sociales reclamadas por la clase media y los sectores obreros. Así surgieron las primeras leyes del trabajo de la época en 1907, pero resultaron insuficientes y, frente a las huelgas constantes, las críticas de la prensa y del ala modernista del propio Partido Autonomista Nacional, fue necesario reformular el sistema electoral para implementar el voto secreto, universal y obligatorio a través de la Ley Sanz Peña de 1912. Fue así como el régimen conservador perdió el poder en 1916 en las primeras elecciones celebradas con el nuevo modelo de sufragio, otorgándole el poder al radical Hipólito Yrigoyen, representante de las clases medias argentinas. Así la generación del 80 llegó a su fin. Ahora pasemos a destacar algunos de los representantes más importantes de la generación del 80.
Entre ellos nos encontramos con Julio Argentino Roca, que fue presidente entre 1880 y 1886 y nuevamente en 1898 y 1904. Fue también líder militar de la campaña del desierto contra los pueblos aborígenes patagónicos. Además está Roque Sáenz Peña, abogado y político del sector modernista del Partido Autonomista Nacional, que gobernó la nación argentina entre 1910 y 1914. José Figueroa Alcorta, abogado de profesión, fue el único político capaz de ocupar la cabeza de los tres poderes del Estado, ya que fue presidente del Senado, presidente de la Nación y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y por último destacar a Carlos Pellegrini, quien fue abogado, periodista, retratista y traductor. Fue vicepresidente y luego presidente de la República, asumiendo este último cargo tras la Revolución del Parque y la deposición de Juárez Celman. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y como ya saben, hasta otro dato de color.